El otro día me pedía una amiga de aquí de Facebook que hablara algo sobre el aumento de temperatura del agua del mar, sobre todo aquí en el Mediterráneo. Y luego hubieron más personas que me pidieron lo mismo. Voy a intentar complaceros, lo que pasa es que tengo que aclarar que no es mi especialidad. Eso tal vez lo debería de hablar un oceanógrafo o un meteorólogo. Yo os puedo dar las nociones generales que yo tengo por mi propia experiencia, no mucho más. Lo de la elevación de la temperatura del agua del mar al Mediterráneo no es algo nuevo, se está empezando a hablar de ello ahora, pero bueno, esto viene ocurriendo desde hace por lo menos 40, 50 años, sin exagerar. Es cierto que la temperatura del agua del mar, sobre todo del mar Mediterráneo, está subiendo, lo cual conlleva un aumento general de la temperatura, está produciéndose un cambio en el clima. ¿Por qué sube el agua, la temperatura del agua del Mediterráneo? Por los vertidos humanos. Parece ser, y en eso creo que están casi todos los científicos de acuerdo, en que la causa son los vertidos industriales, los vertidos de las ciudades. No tenéis más que iros a la zona de Murcia, costa de Cartagena, Escombrera, etcétera, zona de Levante, zona de Cataluña, donde se han producido tradicionalmente muchísimos vertidos industriales, y veréis que es la zona donde más sube la temperatura del Mediterráneo. Cuando vosotros navegáis del Atlántico hacia el Mediterráneo y luego subís hacia el norte, cuando venís navegando por el Atlántico, los motores del barco llevan una temperatura bastante normalita. Cuando entran en el Mediterráneo empieza a subir la temperatura porque el agua del mar está más caliente, y cuando dobláis el Cabo de Gata y vais hacia el norte, la subida de la temperatura de los motores es espectacular por la subida de la temperatura del agua del mar, sobre todo en esa zona. ¿Qué conlleva esa subida de la temperatura del agua del mar? Un exceso de evaporación de agua del mar. Se evapora muchísima más agua de mar, lo que hace que la atmósfera se sature de humedad. Y al saturarse la atmósfera de humedad llega un momento en que suelta la humedad de forma violenta y se producen ciclones, danas, tornados, trombas marinas, gotas frías, todo lo que queráis. Se produce una serie de fenómenos meteorológicos extremos que antes no se producían en nuestra zona. Eran típicos de mares tropicales, donde la temperatura del agua del mar siempre ha sido muy alta. Ya os digo, la primera consecuencia de la subida de la temperatura del agua del mar es un cambio en el clima, primero por el exceso de humedad que hay en la atmósfera y la subida de temperatura también en tierra, y en segundo lugar porque se producen ya a final del verano, a partir de mediados de agosto, una serie de fenómenos meteorológicos extremos que cada vez causan más daño, que conllevan una importante erosión del terreno, que producen muchísimas pérdidas materiales, que producen pérdida de vidas, etcétera. ¿Solución? Pues yo no sé cuál es la solución, porque como os digo, yo no soy un experto en estos temas, pero supongo que pasaría por evitar o disminuir los vertidos industriales, los vertidos de las ciudades al mar. Es algo de lo que nos debemos concienciar todos y intentar actuar todos de la forma que sea. Evidentemente nosotros no podemos hacer mucho, pero sí debemos concienciarnos y conocer la causa de lo que está pasando, y que no nos engañen, que los políticos españoles todos, unos y otros, tienen mucho rollo y nos cuentan muchas películas. Aquí se está produciendo una subida de la temperatura del mar Mediterráneo, se está produciendo hace muchos años, y las consecuencias son muy graves. Esas consecuencias, como os digo, es que se producen fenómenos meteorológicos extremos que nunca antes se habían producido. Próximo videoblog os voy a hablar de una expresión marinera, oye, que tiene su puntito de gracia. Como os prometí ayer, volvemos con el tema al ataque con el tema del lenguaje náutico, ¿vale? Abrazos marineros a todos, amigos.